Existe una habilidad que atraviesa todas las áreas de la vida humana, que determina el éxito en las relaciones personales, en el ámbito profesional y en la construcción de una identidad sólida ante el mundo. Esa habilidad es la comunicación. Desde el momento en que nacemos, comenzamos a comunicarnos, primero con llantos, luego con gestos, después con palabras torpes y eventualmente con frases que intentan capturar la complejidad de nuestros pensamientos y emociones. Sin embargo, aunque todos hablamos, muy pocos dominan el arte de comunicar con verdadera efectividad. La diferencia entre hablar y comunicar es abismal. Hablar es emitir sonidos articulados que forman palabras. Comunicar es crear puentes invisibles entre mentes. Es lograr que otra persona no solo entienda lo que dices, sino que lo sienta, lo viva y lo recuerde. La comunicación efectiva transforma conversaciones ordinarias en momentos memorables, convierte presentaciones aburridas en experiencias inspiradoras y transforma relaciones superficiales en conexiones profundas y significativas. Durante los próximos capítulos, exploraremos juntos un camino de transformación personal. No se trata simplemente de aprender técnicas mecánicas para hablar en público o memorizar trucos de persuasión. Se trata de algo mucho más profundo, descubrir tu voz auténtica, desarrollar una confianza genuina que nazca desde tu interior y cultivar la elocuencia como una extensión natural de quien realmente eres. La confianza al hablar no es un regalo que algunos reciben al nacer mientras otros quedan excluidos. Es una habilidad que se construye, se entrena y se fortalece con práctica deliberada y comprensión profunda de los principios que la sustentan. Muchas personas creen que los grandes comunicadores nacieron con un don especial, pero la realidad es que detrás de cada orador extraordinario hay miles de horas de práctica, innumerables fracasos superados y una determinación inquebrantable por mejorar. La elocuencia, esa capacidad de expresarse con claridad, belleza y persuasión, tampoco es un misterio reservado para unos pocos elegidos. Es el resultado de entender cómo funcionan las palabras, cómo se construyen los argumentos, cómo se genera emoción a través del lenguaje y cómo se mantiene la atención de quienes nos rodean. La elocuencia combina arte y ciencia, intuición y técnica, corazón y mente. Conectar con otras personas es quizás el aspecto más importante de la comunicación. Podemos tener el vocabulario más amplio, la dicción más perfecta y los argumentos más sólidos, pero si no logramos establecer una conexión emocional con nuestra audiencia, nuestras palabras caerán en el vacío. Los seres humanos somos criaturas sociales que anhelamos ser comprendidos, valorados y escuchados. Cuando aprendemos a comunicar de manera que satisfaga estas necesidades fundamentales en los demás, nos convertimos en personas magnéticas, influyentes y queridas. A lo largo de este recorrido, descubrirás que mejorar tu comunicación implica también un profundo trabajo de autoconocimiento. Entenderás por qué sientes miedo al hablar en público, de dónde provienen tus inseguridades y cómo transformar esas debilidades en fortalezas. Aprenderás a gestionar tus emociones, a proyectar seguridad incluso cuando internamente sientas nervios, y a convertir cada oportunidad de hablar en una ocasión para crecer. Este es un viaje que requiere compromiso, paciencia y práctica constante. No existen atajos mágicos ni fórmulas instantáneas, pero te prometo que si aplicas los principios que compartiremos, experimentarás una transformación notable en tu manera de comunicarte y, como consecuencia, en la calidad de tus relaciones y en tu capacidad de influir positivamente en el mundo que te rodea. Capítulo 1. El arquitecto de las palabras. Imagina por un momento a un arquitecto frente a un terreno vacío. Antes de colocar el primer ladrillo, debe visualizar el edificio completo en su mente.
Debe considerar los cimientos, la estructura, los materiales, la distribución de espacios y hasta la manera en que la luz entrará por las ventanas. Un edificio mal planificado se derrumbará. Uno bien diseñado permanecerá en pie durante generaciones. De la misma manera, cada vez que te preparas para comunicar algo importante, te conviertes en el arquitecto de tus palabras, y la solidez de tu mensaje dependerá de qué tan bien hayas diseñado sus cimientos. La comunicación efectiva comienza mucho antes de abrir la boca. Comienza en el momento en que decides qué quieres transmitir y por qué. Este es el primer principio fundamental que debes grabar en tu mente. La claridad de propósito determina la claridad del mensaje. Cuando no sabes exactamente qué quieres lograr con tu comunicación, tus palabras se vuelven difusas, tu discurso pierde dirección y tu audiencia pierde interés. Antes de cualquier conversación importante, presentación o discurso, hazte 3 preguntas fundamentales. Primera, ¿qué quiero que mi audiencia piense después de escucharme? Segunda, ¿qué quiero que sienta? Tercera, ¿qué quiero que haga? Estas 3 preguntas conforman el trípode sobre el cual se sostiene toda comunicación efectiva. Si puedes responderlas con precisión, ya tienes la mitad del trabajo hecho. El pensamiento es el dominio de la lógica y los argumentos. Cuando quieres que alguien piense algo específico, necesitas proporcionarle razones sólidas, evidencias convincentes y una estructura clara que guíe su razonamiento hacia la conclusión deseada. Esto implica conocer bien tu tema, anticipar objeciones y tener respuestas preparadas para las dudas que puedan surgir. El sentimiento es el dominio de las emociones. Los seres humanos tomamos la mayoría de nuestras decisiones de manera emocional y luego las justificamos racionalmente. Por eso, si quieres influir verdaderamente en alguien, no basta con convencer su mente, necesitas tocar su corazón. Las historias personales, las imágenes vívidas, el lenguaje sensorial y la conexión empática son herramientas poderosas para generar respuestas emocionales en tu audiencia. La acción es el dominio de la motivación. De nada sirve que alguien piense que tienes razón y sienta simpatía por tu causa si no hace nada al respecto. La comunicación verdaderamente efectiva impulsa a la acción. Esto requiere llamados claros, instrucciones específicas y la eliminación de barreras que impidan a tu audiencia actuar según lo que has comunicado. Un error común entre comunicadores novatos es intentar decir demasiado. Creen que mientras más información proporcionen, más convincentes serán. Pero la realidad es exactamente opuesta. La mente humana tiene capacidad limitada de procesamiento. Cuando la bombardeamos con demasiados datos, argumentos y detalles, se satura y desconecta. Los mensajes más poderosos son aquellos que destilan la esencia de lo que quieres comunicar en su forma más pura y concentrada. Piensa en los discursos más memorables de la historia. No son recordados por su extensión ni por la cantidad de información que contenían. Son recordados por una frase, una idea, una imagen que capturó la imaginación colectiva. Esa capacidad de síntesis, de encontrar el núcleo esencial de tu mensaje y expresarlo con precisión quirúrgica, es una de las marcas distintivas de los grandes comunicadores. Para desarrollar esta habilidad, practica el ejercicio del resumen progresivo. Toma cualquier mensaje que quieras comunicar y escríbelo en un párrafo completo. Luego, reduce ese párrafo a 3 oraciones. Después, condensa esas 3 oraciones en una sola. Finalmente, expresa esa oración en 3 palabras. Este ejercicio te obliga a identificar lo verdaderamente esencial y a eliminar todo lo superfluo. No siempre usarás la versión de 3 palabras, pero el proceso de llegar a ella te dará claridad sobre qué es lo más importante de tu mensaje.
La estructura es otro elemento arquitectónico fundamental. Un discurso sin estructura es como un edificio sin planos. Puede que se mantenga en pie brevemente, pero eventualmente colapsará bajo su propio peso. Existen múltiples estructuras que puedes utilizar dependiendo de tu propósito. La estructura problema-solución funciona bien cuando quieres proponer cambios. La estructura cronológica es ideal para narrar procesos o historias. La estructura de comparación y contraste ayuda a resaltar diferencias importantes. La estructura de causa y efecto explica relaciones entre fenómenos. Independientemente de la estructura que elijas, toda buena comunicación tiene tres partes esenciales: apertura, desarrollo y cierre. La apertura debe capturar la atención inmediatamente. Tienes apenas segundos para enganchar a tu audiencia antes de que su mente comience a divagar hacia otras cosas. Una pregunta provocadora, una estadística sorprendente, una historia intrigante o una afirmación audaz pueden servir como ganchos efectivos. El desarrollo es donde presentas tu contenido principal. Aquí es donde despliegas tus argumentos, cuentas tus historias, presentas tus evidencias y construyes tu caso. La clave está en mantener un flujo lógico que tu audiencia pueda seguir fácilmente, utilizando transiciones claras entre ideas y manteniendo siempre presente el hilo conductor que conecta todo tu mensaje. El cierre es tu última oportunidad de dejar una impresión duradera. Nunca termines de manera abrupta ni dejes tu mensaje flotando en el aire sin conclusión. Un buen cierre resume los puntos principales, refuerza el mensaje central, genera una emoción final y, cuando es apropiado, incluye un llamado a la acción específico. Las últimas palabras que pronuncies serán probablemente las que tu audiencia recuerde con mayor claridad, así que hazlas contar. El arquitecto también debe considerar a quienes habitarán el edificio que construye. De la misma manera, tú debes conocer profundamente a tu audiencia. ¿Quiénes son? ¿Qué saben ya sobre tu tema? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les motiva? ¿Qué objeciones podrían tener? ¿Qué lenguaje utilizan? Las respuestas a estas preguntas determinarán cómo adaptas tu mensaje para que resuene con ellos. Un mismo mensaje puede comunicarse de maneras radicalmente diferentes, dependiendo de la audiencia. Si hablas con expertos en un tema, puedes usar terminología técnica y profundizar en detalles complejos. Si hablas con personas sin conocimiento previo, necesitas comenzar desde lo básico, usar analogías accesibles y evitar jerga que pueda confundir. Si hablas con personas escépticas, debes anticipar sus objeciones y abordarlas directamente. Si hablas con personas ya convencidas, puedes enfocarte en motivarlas a la acción. La adaptación a la audiencia no significa cambiar tu mensaje fundamental ni comprometer tus valores. Significa encontrar la manera más efectiva de hacer que tu mensaje llegue a las personas específicas que tienes frente a ti. Es la diferencia entre hablar y comunicar, entre emitir palabras y crear comprensión. El arquitecto de palabras debe considerar el contexto en el que se desenvolverá su comunicación. No es lo mismo hablar en una reunión formal de negocios que en una conversación casual con amigos. No es lo mismo dirigirse a una audiencia de miles que a un pequeño grupo de 5 personas. No es lo mismo comunicar buenas noticias que malas. El contexto influye en el tono, el nivel de formalidad, la extensión apropiada y hasta el tipo de humor que puedes emplear. Convertirte en un arquitecto maestro de las palabras requiere práctica deliberada y reflexión constante. Después de cada comunicación importante, tómate tiempo para evaluar qué funcionó y qué no. ¿Lograste captar la atención desde el principio? ¿Tu estructura fue clara y fácil de seguir? ¿Conectaste emocionalmente con tu audiencia? ¿Tu cierre fue memorable? ¿Lograste el resultado que buscabas? Esta autoevaluación honesta es el combustible que impulsa tu mejora continua.
Capítulo 2. El escudo invisible de la confianza. Existe una barrera protectora que algunos comunicadores parecen llevar consigo a todas partes. Cuando suben a un escenario, cuando entran a una sala de reuniones, cuando inician una conversación difícil, esta barrera los protege de la duda, del miedo y del juicio ajeno. Podemos llamarla el escudo invisible de la confianza. No es algo que puedas ver ni tocar, pero su presencia o ausencia es inmediatamente perceptible. Quienes lo portan hablan con seguridad, mantienen contacto visual firme, proyectan calma incluso bajo presión. Quienes carecen de él tiemblan, evitan miradas, tropiezan con sus propias palabras. La buena noticia es que este escudo no es un privilegio de nacimiento, es una construcción que cualquier persona puede forjar a través de comprensión, práctica y desarrollo personal. En este capítulo aprenderás cómo construir tu propio escudo invisible. Para comenzar, debemos entender qué es realmente la confianza y qué no es. La confianza no es la ausencia de miedo. Incluso los oradores más experimentados sienten nervios antes de una presentación importante. La confianza es la capacidad de actuar efectivamente a pesar del miedo. Es reconocer que los nervios están presentes y decidir seguir adelante de todas maneras. Es sentir el temblor interno y mantener la voz firme. Es notar el corazón acelerado y proyectar calma exterior. Tampoco es arrogancia ni prepotencia. Muchas personas confunden la confianza genuina con la falsa bravuconería de quienes intentan impresionar a los demás con alardes y fanfarronería. La verdadera confianza es silenciosa. No necesita proclamarse a sí misma. Se manifiesta en acciones, no en palabras vacías. Las personas genuinamente confiadas no necesitan menospreciar a otros para sentirse bien consigo mismas. No necesitan exagerar sus logros ni minimizar sus errores. La confianza tiene dos dimensiones que debemos trabajar simultáneamente: la dimensión interna y la dimensión externa. La dimensión interna se refiere a cómo te sientes contigo mismo, a tu autoestima, a tu diálogo interno, a las creencias que tienes sobre tus propias capacidades. La dimensión externa se refiere a cómo proyectas esa confianza hacia el mundo, a través de tu lenguaje corporal, tu voz, tu presencia física. Comencemos por la dimensión interna, porque es el fundamento sobre el cual se construye todo lo demás. Tu nivel de confianza está directamente relacionado con las historias que te cuentas a ti mismo. Todos tenemos un narrador interno que constantemente comenta sobre nuestra vida, nuestras acciones y nuestras capacidades. En las personas con baja confianza, este narrador suele ser un crítico despiadado que magnifica cada error, minimiza cada logro y predice fracaso a cada paso. El primer paso para construir confianza interna es volverse consciente de este diálogo interno. Durante los próximos días, presta atención a los pensamientos que cruzan tu mente, especialmente antes, durante y después de situaciones de comunicación. ¿Qué te dices a ti mismo cuando anticipas una presentación? ¿Qué pensamientos aparecen cuando cometes un error al hablar? ¿Cómo evalúas tu desempeño después de una conversación importante? Probablemente descubrirás patrones negativos recurrentes, pensamientos como siempre me pongo nervioso, soy terrible hablando en público, todos van a notar lo inseguro que soy, voy a hacer el ridículo. Estos pensamientos no son hechos objetivos, son interpretaciones distorsionadas que tu mente ha adoptado como verdades absolutas, y como cualquier interpretación, pueden ser cuestionadas, desafiadas y reemplazadas. La técnica más efectiva para transformar el diálogo interno negativo es el cuestionamiento socrático. Cuando detectes un pensamiento negativo, no lo aceptes automáticamente como verdad. En su lugar, somételo a interrogatorio. ¿Qué evidencia tengo de que esto es cierto?
¿Qué evidencia tengo de que esto no es cierto? Estoy generalizando a partir de un caso aislado. Estoy prediciendo el futuro sin base real. ¿Qué le diría a un amigo que tuviera este mismo pensamiento? Por ejemplo, si piensas, siempre me pongo nervioso cuando hablo en público, pregúntate, ¿es literalmente siempre? No ha habido ni una sola ocasión en que me sentí relativamente tranquilo. ¿Y qué si me pongo nervioso? Eso significa necesariamente que mi presentación será mala. Los nervios han impedido realmente que comunique mi mensaje en el pasado. Este proceso de cuestionamiento no se trata de engañarte a ti mismo, ni de adoptar un optimismo ingenuo. Se trata de desarrollar una perspectiva más equilibrada y realista. Los pensamientos negativos extremos rara vez son precisos. Son distorsiones cognitivas que amplifican lo malo y minimizan lo bueno. Al cuestionarlos, no los reemplazas con pensamientos falsamente positivos, sino con pensamientos más matizados y verdaderos. Otra herramienta poderosa para construir confianza interna es el registro de éxitos. Nuestra mente tiene un sesgo natural hacia lo negativo. Recordamos los fracasos con más claridad que los éxitos. Para contrarrestar este sesgo, comienza a documentar activamente tus victorias comunicativas, por pequeñas que sean. Cada vez que expreses una idea con claridad, cada vez que alguien responda positivamente a algo que dijiste, cada vez que superes un momento de nerviosismo, regístralo. Con el tiempo, este registro se convertirá en evidencia concreta de tu capacidad comunicativa. Cuando el crítico interno comience a sembrar dudas, podrás recurrir a este archivo de victorias como antídoto. No son fantasías ni autoengaños, son hechos documentados que demuestran que sí puedes comunicarte efectivamente. Pasemos ahora a la dimensión externa de la confianza. Existe un fenómeno fascinante que la ciencia ha documentado ampliamente: la conexión bidireccional entre cuerpo y mente. No solo nuestros pensamientos afectan nuestra fisiología, sino que nuestra fisiología también afecta nuestros pensamientos. Cuando adoptamos posturas de poder, nuestro cerebro libera hormonas asociadas con la confianza. Cuando adoptamos posturas de sumisión, nuestro cerebro hace lo contrario. Esto significa que puedes influir en tu estado emocional a través de tu cuerpo. Antes de una situación comunicativa importante, adopta conscientemente una postura expansiva. Hombros hacia atrás, pecho abierto, cabeza erguida, pies firmemente plantados en el suelo. Mantén esta postura durante al menos 2 minutos. Sentirás cómo gradualmente tu estado interno comienza a alinearse con tu postura externa. Durante la comunicación misma, la postura sigue siendo crucial. Evita cruzar los brazos defensivamente, encogerte, inclinar la cabeza hacia abajo o hacer gestos nerviosos repetitivos. En su lugar, ocupa espacio con naturalidad, usa gestos abiertos y deliberados, mantén una postura erguida pero no rígida. Tu cuerpo comunica tanto como tus palabras, y una postura confiada refuerza tu mensaje. El contacto visual es otro pilar fundamental de la proyección de confianza. En muchas culturas, mantener contacto visual se interpreta como señal de honestidad, seguridad y respeto. Evitar la mirada se interpreta como inseguridad, deshonestidad o desinterés. Cuando hablas con alguien, míralo a los ojos, no de manera fija e intimidante, sino con naturalidad, alternando ocasionalmente entre los ojos y el rostro de tu interlocutor. Si hablas ante un grupo, distribuye tu mirada entre diferentes secciones de la audiencia. No te quedes mirando un solo punto, ni dejes que tu mirada vague sin propósito. Establece contacto visual breve pero significativo con individuos específicos a lo largo de tu presentación. Esto crea conexión y proyecta seguridad. La voz es el instrumento más poderoso del comunicador, y su uso revela inmediatamente el nivel de confianza de quien habla.
Una voz débil, temblorosa, apresurada o monótona transmite inseguridad. Una voz clara, bien proyectada, con ritmo variado y pausas estratégicas, transmite autoridad y control. Para desarrollar una voz confiada, comienza por la respiración. La mayoría de las personas respiran superficialmente, desde el pecho. Esta respiración limita la potencia vocal y contribuye a la sensación de nerviosismo. Practica la respiración diafragmática. Inhala profundamente, permitiendo que tu abdomen se expanda. Luego, exhala lentamente mientras hablas. Esta técnica proporciona más aire para sostener tu voz y activa el sistema nervioso parasimpático que induce calma. La velocidad del habla también importa. Cuando estamos nerviosos, tendemos a acelerar, como si quisiéramos terminar lo más rápido posible. Conscientemente, reduce tu velocidad. Habla más lento de lo que tu instinto nervioso te dicta. Las pausas no son tu enemigo. Son herramientas poderosas que dan peso a tus palabras y demuestran control. No temas el silencio. Abrázalo. La preparación es quizás el generador de confianza más práctico y confiable. Cuando conoces profundamente tu material, cuando has anticipado posibles preguntas, cuando has practicado tu presentación múltiples veces, gran parte de la incertidumbre que genera ansiedad desaparece. No puedes controlar cómo reaccionará tu audiencia, pero sí puedes controlar qué tan preparado estás para enfrentar diferentes escenarios. La práctica debe ser específica y deliberada. No basta con repasar mentalmente tu material. Necesitas practicar en condiciones lo más similares posibles a la situación real. Si vas a dar una presentación, practica de pie, en voz alta, preferiblemente frente a otras personas o una cámara. Si vas a tener una conversación difícil, practica con un amigo que haga el papel de tu interlocutor. Cada repetición construye familiaridad, y la familiaridad reduce la ansiedad. Recuerda que la confianza es como un músculo, se fortalece con el uso. Cada vez que te expones a situaciones comunicativas desafiantes y sobrevives, tu cerebro recibe el mensaje de que puedes manejar estas situaciones. Gradualmente, lo que antes te parecía aterrador se vuelve manejable, y lo manejable se vuelve cómodo. No evites las oportunidades de hablar, búscalas activamente. Cada pequeña victoria es un ladrillo más en la construcción de tu escudo invisible. Capítulo 3. El puente de la empatía. Existe un elemento que separa a los comunicadores promedio de los extraordinarios, un factor que determina si tus palabras realmente llegarán a tocar el corazón y la mente de quienes te rodean. Este elemento es la empatía, y funciona como un puente que conecta dos orillas separadas, tu mundo interno y el mundo interno de tu audiencia. Sin este puente, tus palabras permanecen en tu lado del río, incapaces de cruzar hacia donde realmente necesitan llegar. La empatía en la comunicación va mucho más allá de simplemente ser amable o considerado. Es la capacidad de percibir el mundo desde la perspectiva del otro, de entender no solo lo que piensan, sino cómo se sienten, de anticipar sus reacciones y adaptar tu mensaje para que resuene con su realidad particular. Los comunicadores empáticos no hablan a su audiencia, hablan con ella. No imponen su mensaje, lo ofrecen de manera que pueda ser recibido. El primer paso para construir el puente de la empatía es reconocer una verdad fundamental. Cada persona con la que te comunicas habita un universo propio. Tienen su propia historia, sus propias experiencias, sus propios miedos y deseos, sus propios marcos de referencia para interpretar el mundo. Lo que para ti es obvio puede ser completamente nuevo para ellos. Lo que a ti te emociona puede dejarlos indiferentes. Lo que tú consideras un argumento irrefutable puede parecerles irrelevante o incluso ofensivo. Esta diversidad de perspectivas no es un obstáculo a superar, sino una realidad a honrar.
El comunicador empático no busca eliminar las diferencias imponiendo su visión, sino encontrar puntos de conexión que permitan el entendimiento mutuo. Busca el terreno común donde dos perspectivas diferentes pueden encontrarse y reconocerse mutuamente. Para desarrollar empatía comunicativa, debes convertirte en un estudiante dedicado de la naturaleza humana. Observa a las personas con curiosidad genuina. Cuando alguien habla, no te limites a esperar tu turno para responder. Realmente, esfuérzate por entender qué están tratando de comunicar, qué emociones subyacen a sus palabras, qué necesidades están intentando satisfacer. Haz preguntas no para demostrar tu inteligencia, sino para profundizar tu comprensión. La habilidad de hacer preguntas poderosas es uno de los signos más claros de la inteligencia empática. Las preguntas superficiales generan respuestas superficiales. Las preguntas profundas abren puertas hacia el verdadero mundo interior de las personas. En lugar de preguntar ¿cómo estás? Y conformarte con un automático «bien, gracias», pregunta algo que invite a la reflexión. ¿Qué ha sido lo más interesante de tu semana? ¿O en qué has estado pensando últimamente? Cuando te preparas para una comunicación importante, dedica tiempo significativo a ponerte en los zapatos de tu audiencia. Imagina que eres uno de ellos. ¿Qué sabes ya sobre este tema? ¿Qué preguntas tendrías? ¿Qué te preocuparía? ¿Qué te motivaría a actuar? ¿Qué lenguaje usarías para describir esta situación? Este ejercicio de imaginación empática te proporcionará perspectivas valiosas que informarán cómo estructuras y presentas tu mensaje. Una técnica particularmente útil es crear perfiles detallados de tu audiencia. Si vas a hacer una presentación ante un grupo específico, investiga quiénes son, cuál es su trasfondo, qué desafíos enfrentan, qué éxitos han tenido, qué lenguaje utilizan en su campo. Habla con personas que los conozcan, revisa documentos o comunicaciones previas que hayan producido. Mientras más sepas sobre ellos, mejor podrás adaptar tu mensaje. La empatía también se manifiesta en cómo reaccionas a las señales que tu audiencia emite durante la comunicación. Las personas constantemente envían señales sobre cómo están recibiendo tu mensaje. Expresiones faciales, postura corporal, nivel de atención, preguntas que hacen o dejan de hacer. El comunicador empático está atento a estas señales y ajusta su enfoque en tiempo real. Si notas que tu audiencia parece confundida, no asumas que el problema es de ellos. Probablemente necesitas explicar algo de manera diferente, usar una analogía, dar un ejemplo concreto. Si notas que parecen aburridos, tal vez necesitas cambiar el ritmo, contar una historia, hacer una pregunta que los involucre. Si notas resistencia o defensividad, quizás necesitas validar sus preocupaciones antes de continuar con tu argumento. Esta capacidad de ajuste en tiempo real requiere que no estés completamente absorbido en ti mismo mientras comunicas. Muchos comunicadores novatos están tan preocupados por recordar qué van a decir, por no cometer errores, por cómo los están juzgando, que no les queda atención para observar realmente a su audiencia. La ironía es que esta autoconcentración excesiva usualmente empeora su desempeño, porque los desconecta de las personas a las que intentan llegar. Para liberarte de la autoconcentración, practica cambiar el foco de atención de ti mismo hacia tu audiencia. Antes de hablar, en lugar de pensar, espero hacerlo bien, piensa, quiero que ellos entiendan y se beneficien de esto. Durante la comunicación, en lugar de monitorear constantemente tu propio desempeño, observa las reacciones de quienes te escuchan. Este cambio de foco, de ti hacia ellos, no solo mejora tu conexión empática, sino que paradójicamente también reduce tu ansiedad.
La validación emocional es otra herramienta empática de enorme poder. Cuando alguien comparte sus pensamientos o sentimientos contigo, antes de ofrecer soluciones, consejos o contraargumentos, primero reconoce y valida su experiencia. Frases como, entiendo por qué te sientes así. Tiene sentido que pienses eso dado lo que has vivido. Puedo ver que esto es importante para ti. Crean un espacio de seguridad y aceptación que facilita la comunicación posterior. La validación no significa estar de acuerdo con todo lo que el otro dice. Puedes validar los sentimientos de alguien sin validar sus conclusiones. Puedes decir, entiendo tu frustración con esta situación, sin decir, tienes razón en culpar a fulano. La validación reconoce la realidad emocional de la otra persona sin necesariamente endosar todas sus interpretaciones o acciones. La empatía también implica adaptar tu estilo comunicativo al estilo preferido de tu interlocutor. Algunas personas procesan información mejor de manera visual, otras de manera auditiva, otras necesitan ejemplos concretos, otras prefieren abstracciones. Algunas personas quieren ir directo al grano, otras necesitan contexto y preparación antes de llegar al punto principal. Algunas responden mejor a datos y evidencias, otras a historias y emociones. Desarrollar flexibilidad estilística te permite conectar con una gama más amplia de personas. Observa cómo se comunica tu interlocutor y adapta tu estilo para complementar el suyo. Si alguien habla de manera estructurada y lógica, probablemente aprecia la misma claridad en ti. Si alguien es expresivo y emocional, probablemente conectarás mejor si también muestras calidez y expresividad. Hay un nivel más profundo de empatía que va más allá de las técnicas, la empatía que surge de la genuina curiosidad y el cuidado por los demás. Esta empatía no puede fingirse ni manufacturarse mecánicamente. Surge de reconocer que cada persona con la que te comunicas es un ser humano completo con una vida interior tan rica y compleja como la tuya, con sueños y temores, con historia y esperanzas. Cuando realmente te importa la persona con la que hablas, cuando genuinamente quieres entenderla y ayudarla, esto se transmite de maneras sutiles, pero poderosas. Tu lenguaje corporal se suaviza, tu tono se vuelve más cálido, tus preguntas surgen de interés real en lugar de obligación social. Las personas perciben esta autenticidad y responden a ella. Cultivar esta empatía profunda es un trabajo de toda la vida. Implica expandir continuamente tu comprensión de la diversidad humana, exponerte a perspectivas diferentes de la tuya, practicar la escucha sin juicio, desarrollar compasión incluso hacia quienes ves como difíciles o contrarios. No es fácil, pero es el camino hacia una comunicación que verdaderamente transforma vidas. Capítulo 4. El timón del lenguaje corporal. Si las palabras son las velas de un barco, el lenguaje corporal es el timón que determina hacia dónde se dirige realmente el mensaje. Puedes tener las velas más hermosas y el viento más favorable, pero si el timón apunta en dirección equivocada, nunca llegarás a tu destino. De la misma manera, puedes tener las palabras más elocuentes y los argumentos más brillantes, pero si tu cuerpo contradice tu mensaje, la comunicación fracasará. Los estudios en comunicación no verbal han revelado algo que intuitivamente ya sabemos. Una proporción enorme de lo que comunicamos no viene de las palabras que decimos, sino de cómo las decimos y qué hace nuestro cuerpo mientras las pronunciamos. Cuando hay incongruencia entre el mensaje verbal y el no verbal, las personas tienden a creer al cuerpo, no a las palabras. Por eso, dominar el lenguaje corporal no es un lujo, sino una necesidad para cualquier comunicador serio. El lenguaje corporal opera en múltiples canales simultáneos: postura, gestos, expresiones faciales, contacto visual, proximidad física, movimiento en el espacio.
Cada uno de estos canales envía información constantemente, seas consciente de ello o no. El objetivo no es controlar obsesivamente cada microexpresión, lo cual sería imposible y contraproducente, sino desarrollar conciencia de tus patrones habituales y alinear tu comunicación no verbal con tu mensaje intencional. Comencemos con la postura, el fundamento sobre el cual se construye todo lo demás. Tu postura comunica tu estado interno antes de que abras la boca. Una postura erguida, con los hombros relajados pero no caídos, el pecho ligeramente abierto y la cabeza nivelada comunica confianza y presencia. Una postura encorvada, con los hombros hacia adelante y la cabeza baja, comunica inseguridad, sumisión o desinterés. La postura ideal para comunicar es lo que podríamos llamar alerta relajada. No rígida como un soldado en formación, lo cual transmite tensión y artificialidad. Tampoco floja y desplomada, lo cual transmite desinterés o pereza, sino una postura natural, enraizada, que ocupa espacio con comodidad. Imagina un hilo invisible que tira suavemente de la coronilla de tu cabeza hacia el cielo, alargando tu columna sin crear tensión. Cuando estás de pie, distribuye tu peso equitativamente entre ambos pies, separados aproximadamente al ancho de tus hombros. Evita balancearte de un lado a otro, cruzar los pies o adoptar posturas que sugieran que prefieres estar en otro lugar. Cuando estás sentado, inclínate ligeramente hacia adelante para mostrar interés y compromiso, pero sin invadir el espacio de los demás de manera agresiva. Los gestos son la orquesta que acompaña la melodía de tus palabras. Usados efectivamente, amplifican tu mensaje, añaden énfasis y ayudan a tu audiencia a visualizar tus ideas. Usados pobremente, distraen, confunden o contradicen lo que dices. Existen gestos ilustradores que ayudan a describir tamaños, formas, direcciones o procesos. Existen gestos enfáticos que subrayan puntos importantes. Existen gestos reguladores que manejan el flujo de la conversación. El error más común con los gestos es uno de dos extremos. O son excesivamente controlados y rígidos, con las manos pegadas al cuerpo como si estuvieran atadas, o son descontrolados y caóticos, moviéndose frenéticamente sin conexión con el contenido. El punto óptimo está en gestos que fluyen naturalmente, que tienen propósito, que nacen del impulso genuino de expresar y enfatizar. Para desarrollar gestos efectivos, comienza por liberar tus manos. No las escondas en los bolsillos, no las cruces frente a tu cuerpo, no las mantengas detrás de la espalda. Déjalas en una posición neutral, relajadas a los lados o frente a ti, listas para moverse cuando el contenido lo requiera. Con la práctica, los gestos apropiados surgirán orgánicamente para acompañar tus palabras. Evita gestos repetitivos que se convierten en muletillas visuales. Señalar constantemente con el dedo, mover las manos en el mismo patrón circular una y otra vez, tocarte la cara o el cabello repetidamente. Estos gestos distraen a la audiencia, que comienza a enfocarse en el patrón repetitivo en lugar de tu mensaje. Grábate hablando para identificar si tienes algún gesto repetitivo del que no eres consciente. Las expresiones faciales son quizás el canal más poderoso de comunicación no verbal, porque los seres humanos estamos biológicamente programados para leer rostros. Desde bebés, aprendemos a interpretar las expresiones de quienes nos rodean para entender su estado emocional. Esta habilidad se mantiene toda la vida, operando muchas veces de manera inconsciente. Tu rostro debe reflejar las emociones apropiadas para tu mensaje. Si hablas de algo emocionante, tu rostro debe mostrar entusiasmo. Si hablas de algo serio, debe mostrar gravedad. Si cuentas algo gracioso, tu rostro puede anticipar la sonrisa.
La incongruencia entre contenido verbal y expresión facial crea confusión y desconfianza. La sonrisa merece mención especial porque es una de las herramientas más poderosas y también más malinterpretadas. Una sonrisa genuina, que involucra no solo la boca sino también los ojos, comunica calidez, apertura y accesibilidad. Pero una sonrisa forzada o inapropiada puede parecer falsa, manipuladora o simplemente extraña. No sonrías constantemente como si tuvieras los músculos faciales congelados en esa posición. Tampoco mantengas un rostro de piedra completamente inexpresivo. Permite que tu rostro responda naturalmente al contenido de tu comunicación, como lo haría en una conversación relajada con un buen amigo. El contacto visual, del cual hablamos en el capítulo anterior en el contexto de la confianza, también tiene dimensiones empáticas cruciales. Mirar a alguien a los ojos no solo proyecta seguridad, también crea conexión. Cuando miras a alguien mientras le hablas, le estás diciendo implícitamente, te veo, me importas, estoy aquí contigo. Cuando evitas la mirada, el mensaje implícito es de desconexión, desinterés o incomodidad. En conversaciones uno a uno, mantén contacto visual la mayor parte del tiempo, desviando la mirada ocasionalmente de manera natural para no resultar intimidante. En presentaciones ante grupos, distribuye tu mirada de manera que todos se sientan incluidos, deteniéndote brevemente en individuos específicos para crear momentos de conexión personal. El espacio físico que ocupas y cómo te mueves en él también comunica. Si estás presentando ante un grupo, no te quedes clavado en un solo punto. Muévete con propósito por el espacio disponible, pero evita el movimiento nervioso sin dirección. Acércate a diferentes secciones de tu audiencia para crear intimidad. Retrocede para dar énfasis a momentos importantes. El movimiento mantiene el interés visual y demuestra comodidad con el espacio. La proximidad física en conversaciones tiene reglas culturales que debes respetar y usar estratégicamente. Cada persona tiene una burbuja de espacio personal cuya invasión genera incomodidad. Pero dentro de los límites apropiados, acercarse ligeramente puede crear intimidad y aumentar la influencia, mientras que alejarse puede comunicar desaprobación o establecer distancia emocional. Un aspecto del lenguaje corporal frecuentemente ignorado es lo que tu cuerpo hace cuando no estás hablando. Si estás en una conversación o en una reunión, tu cuerpo sigue comunicando incluso cuando otra persona tiene la palabra. Inclinarte hacia adelante muestra interés. Asentir ocasionalmente muestra que estás siguiendo y entendiendo. Cruzar los brazos o mirar hacia otro lado muestra desenganche o desacuerdo. Para integrar todo esto de manera que se sienta natural y no artificial, la clave está en la práctica consciente seguida de automatización inconsciente. Al principio, necesitarás pensar deliberadamente en tu postura, tus gestos, tu expresión. Esto puede sentirse incómodo y hasta contraproducente temporalmente, pero con suficiente repetición, estos nuevos patrones se volverán automáticos, liberando tu atención consciente para enfocarse en el contenido y la conexión. Grábate regularmente mientras practicas presentaciones o conversaciones simuladas. Revisa las grabaciones con ojo crítico pero compasivo, identificando áreas de mejora sin castigarte por las imperfecciones. Pide retroalimentación a personas de confianza sobre cómo perciben tu lenguaje corporal. Este proceso de revisión y ajuste, repetido a lo largo del tiempo, transformará tu comunicación no verbal. Capítulo 5. La brújula de la claridad. En un bosque denso y oscuro, sin referencias visibles ni camino marcado, una brújula puede significar la diferencia entre encontrar la salida y perderse irremediablemente. De manera similar,
En el territorio complejo de la comunicación humana, la claridad funciona como una brújula que guía tanto al comunicador como a su audiencia hacia el entendimiento mutuo. Sin claridad, incluso los mensajes más importantes se pierden en la maleza de la confusión, la ambigüedad y la mala interpretación. La claridad no es simplemente hablar despacio o usar palabras sencillas, aunque estos elementos pueden contribuir. La claridad es una cualidad multidimensional que abarca la precisión del pensamiento, la estructura lógica del mensaje, la elección exacta de palabras y la eliminación de todo aquello que oscurece el significado. Es el resultado de un trabajo mental riguroso que ocurre antes y durante la comunicación. El primer enemigo de la claridad es la confusión en la mente del propio comunicador. No puedes transmitir con claridad algo que no tienes claro tú mismo. Por eso, el trabajo de clarificación comienza mucho antes de abrir la boca, en el proceso de pensar profundamente sobre lo que quieres comunicar. Si no puedes explicar tu idea de manera simple y directa a ti mismo, definitivamente no podrás explicársela a otros. Una técnica útil para clarificar tu pensamiento es lo que algunos llaman la prueba del niño curioso. Imagina que tienes que explicar tu idea a un niño inteligente de 10 años que no tiene conocimiento previo del tema, pero que hará preguntas incisivas si algo no tiene sentido. Puedes hacerlo sin recurrir a jerga técnica, sin dar por sentados conceptos complejos, sin usar abstracciones vacías. Si no puedes, necesitas seguir trabajando en tu comprensión del tema. La estructura es el segundo pilar de la claridad. Un mensaje puede contener ideas valiosas y palabras precisas, pero si está organizado de manera confusa, la audiencia no podrá seguirlo. La mente humana procesa información de manera secuencial. Necesita saber cómo las piezas encajan entre sí, qué viene primero y qué después, cuál es la relación entre diferentes puntos. Existen varias estructuras básicas que puedes usar dependiendo de tu propósito. La estructura deductiva comienza con la conclusión principal y luego presenta las razones que la sustentan. Es ideal cuando tu audiencia está abierta a tu mensaje y quiere llegar rápidamente al punto. La estructura inductiva comienza con observaciones o premisas y construye gradualmente hacia la conclusión. Funciona mejor cuando necesitas persuadir a una audiencia escéptica que podría rechazar tu conclusión si la presentas demasiado pronto. La estructura temporal organiza el contenido en secuencia cronológica, útil para narrar procesos o historias. La estructura espacial organiza según ubicación o geografía, útil para descripciones físicas o comparaciones entre lugares. La estructura de problema-solución presenta primero un desafío y luego propone cómo abordarlo. La estructura de comparación y contraste examina similitudes y diferencias entre dos o más elementos. Independientemente de la estructura elegida, señaliza claramente las transiciones entre secciones. Frases como «pasemos ahora a considerar», por otro lado, en contraste con lo anterior, esto nos lleva a nuestro segundo punto, actúan como señales de tráfico que guían a tu audiencia a través de tu argumento. Sin estas señales, los cambios de dirección pueden resultar confusos y desorientadores. La elección de palabras es el tercer pilar de la claridad. Cada palabra que eliges viene con connotaciones, niveles de abstracción y grados de precisión. La palabra correcta ilumina, la palabra incorrecta oscurece. Los comunicadores claros desarrollan sensibilidad para las sutilezas del lenguaje y eligen sus palabras con intención. Prefiere lo concreto sobre lo abstracto siempre que sea posible. El proyecto mejoró los resultados, es abstracto y vago. El proyecto redujo los tiempos de entrega de 15 días a 3, es concreto y memorable.
Las abstracciones tienen su lugar, especialmente cuando se trata de generalizar o teorizar, pero demasiada abstracción crea una niebla verbal que dificulta la comprensión. Prefiere lo específico sobre lo genérico. Algunas personas piensan que es débil e impreciso. Los investigadores del Instituto Nacional de Salud concluyeron que es específico y verificable. Deberías mejorar tu comunicación. Es vago. Podrías practicar hacer pausas más largas después de tus puntos principales. Es específico y accionable. Prefiere lo familiar sobre lo técnico cuando tu audiencia no comparte tu especialización. La jerga y el lenguaje técnico son herramientas útiles para la comunicación entre expertos, pero crean barreras innecesarias cuando se usan con audiencias generales. Si debes usar un término técnico, defínelo claramente la primera vez que lo introduces. Evita la redundancia y el relleno verbal. Frases como básicamente, en realidad, para ser honesto, lo que quiero decir es, suelen ser innecesarias y diluyen tu mensaje. Cada palabra debe ganarse su lugar en tu comunicación. Si una palabra no añade significado, probablemente lo resta. El cuarto pilar de la claridad es la eliminación activa de lo que oscurece. Esto incluye ambigüedades que pueden interpretarse de múltiples maneras, suposiciones no explicitadas que tu audiencia puede no compartir, saltos lógicos que dejan huecos en tu argumento y tangentes que distraen del mensaje principal. Las ambigüedades son especialmente peligrosas porque muchas veces el comunicador no es consciente de ellas. Una frase que te parece perfectamente clara puede ser interpretada de maneras completamente diferentes por tu audiencia. Revisa tu mensaje con ojos críticos, buscando cualquier punto donde pudiera surgir confusión. Cuando tengas dudas, sé más explícito, no menos. Las suposiciones no explicitadas son otro campo minado. Cuando conoces bien un tema, es fácil dar por sentado conocimientos que tu audiencia no tiene. Lo que para ti es obvio puede ser completamente nuevo para ellos. Ponte en el lugar de alguien que no sabe nada del tema y pregúntate qué información necesitaría para entender lo que estás diciendo. Los saltos lógicos ocurren cuando pasas de una idea a otra sin establecer la conexión entre ellas. En tu mente, la conexión puede ser evidente, pero tu audiencia no tiene acceso a tu mente. Necesitan que hagas explícito cómo cada punto se relaciona con el anterior y con tu argumento general. Las tangentes son distracciones que te alejan de tu mensaje principal. Es tentador incluir información interesante, pero no esencial, especialmente cuando conoces mucho sobre un tema. Pero cada tangente compite por la atención de tu audiencia y potencialmente la desvía de lo que realmente importa. Sé despiadado en editar lo que no contribuye directamente a tu propósito. Un ejercicio valioso para desarrollar claridad es la práctica de la edición radical. Toma cualquier mensaje que hayas preparado y reduce su extensión a la mitad sin perder la esencia. Luego, reduce esa versión a la mitad nuevamente. Este proceso fuerza decisiones difíciles sobre qué es verdaderamente esencial y qué es secundario o prescindible. No siempre usarás la versión más corta, pero el ejercicio afina tu sentido de lo que realmente importa. La claridad también requiere la valentía de ser directo. Muchos comunicadores diluyen sus mensajes por miedo a parecer demasiado asertivos, por exceso de cortesía o por el deseo de evitar conflicto. Rodean su punto principal con tantas calificaciones, disculpas y preámbulos que el mensaje se pierde. Si tienes algo importante que decir, dilo directamente. La diplomacia y la cortesía no requieren oscuridad. La claridad se verifica en la comprensión del receptor, no en la intención del emisor. No basta con que tú creas que fuiste claro. Lo que importa es si tu audiencia realmente entendió.
Busca confirmación de entendimiento, invita preguntas, observa señales de confusión. Si tu audiencia no entendió, el problema no es de ellos, es tuyo. Esto no es un juicio moral, sino una realidad práctica. La responsabilidad de la comunicación clara recae en quien comunica. Capítulo 6. La forja de las historias. En las antiguas forjas, el herrero tomaba metal bruto y mediante fuego, golpes y paciencia, lo transformaba en herramientas útiles, armas poderosas u objetos de belleza. De manera similar, el comunicador hábil toma experiencias, ideas y datos en bruto y los transforma en historias que cautivan, enseñan y persuaden. Esta capacidad de forjar historias es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar, porque las historias son el vehículo más antiguo y efectivo de transmisión de significado entre seres humanos. Estamos biológicamente programados para las historias. Durante miles de años, antes de la escritura, antes de las escuelas, antes de los libros, las historias eran la manera en que las comunidades preservaban su sabiduría, transmitían sus valores y enseñaban a las nuevas generaciones. Esta historia evolutiva ha dejado su marca en nuestros cerebros. Procesamos y recordamos información narrativa mucho mejor que información presentada de otras formas. Cuando escuchamos una historia, nuestro cerebro se activa de maneras que no ocurren con datos abstractos o argumentos lógicos. Las áreas sensoriales se iluminan como si estuviéramos viviendo la experiencia narrada. Las emociones del narrador resuenan en nosotros a través de neuronas espejo. La dopamina liberada por el suspenso narrativo mantiene nuestra atención, y cuando la historia termina, las lecciones quedan grabadas en nuestra memoria de manera mucho más duradera que cualquier lista de puntos o conclusiones explícitas. Por eso, independientemente de tu campo o propósito comunicativo, aprender a contar historias efectivamente multiplicará tu impacto. Los mejores profesores usan historias para hacer tangibles los conceptos abstractos. Los mejores vendedores usan historias para mostrar cómo sus productos transforman vidas. Los mejores líderes usan historias para inspirar a sus equipos hacia una visión compartida. Pero contar buenas historias no es simplemente narrar eventos en secuencia. Es un arte que combina estructura, personajes, conflicto, emoción y significado de maneras específicas. Veamos los elementos esenciales que debes dominar. Toda historia necesita un protagonista con el que la audiencia pueda identificarse. Este protagonista puede ser tú mismo, alguien que conoces, un cliente, un personaje ficticio o incluso la audiencia proyectada en una situación hipotética. Lo importante es que el protagonista sea lo suficientemente específico para ser real y lo suficientemente universal para que otros se vean reflejados en él. El protagonista debe tener un deseo o necesidad clara. ¿Qué quiere lograr? ¿Qué problema enfrenta? ¿Qué está en juego para él? Sin un deseo claro, no hay impulso narrativo. El deseo no tiene que ser grandioso. Puede ser tan simple como querer superar el miedo a hablar en público o encontrar la manera de tener una conversación difícil con un colega, pero el deseo solo no basta. Necesita obstáculos. El conflicto es el motor de toda historia interesante. Si el protagonista simplemente obtiene lo que quiere sin ningún desafío, no hay historia, solo un reporte. Los obstáculos pueden ser externos, como circunstancias adversas, oposición de otros o limitaciones de recursos. O pueden ser internos, como miedos, creencias limitantes o conflictos de valores. La transformación es el corazón de las historias memorables. El protagonista que termina la historia no debe ser el mismo que la comenzó. Algo debe haber cambiado. Aprendió una lección, superó un miedo, cambió una creencia, desarrolló una habilidad,
vio el mundo de manera diferente. Esta transformación es donde reside el significado profundo de la historia y frecuentemente es lo que tu audiencia se llevará consigo mucho después de olvidar los detalles específicos. La estructura más básica y efectiva para las historias sigue el arco clásico de 3 actos. El primer acto establece la situación inicial, presenta al protagonista, su mundo normal, y el deseo o problema que impulsará la acción. El segundo acto desarrolla el conflicto. El protagonista enfrenta obstáculos, intenta soluciones que fallan, las cosas se complican. El tercer acto resuelve. Hay un punto de quiebre, una revelación o decisión crucial, y llegamos a un nuevo estado que representa el cambio. Dentro de esta estructura, ciertos momentos merecen atención especial. El gancho inicial debe capturar la atención inmediatamente. Puedes comenzar en medio de la acción, con una pregunta intrigante, con una afirmación provocadora o con una imagen sensorial vívida. Lo que no puedes hacer es comenzar de manera aburrida esperando que la audiencia tenga paciencia. El punto medio de la historia debe mantener el momentum. Aquí es donde muchas historias se desinflan porque el narrador no sabe cómo mantener el interés. La clave está en escalar el conflicto, introducir complicaciones inesperadas o profundizar en las emociones del protagonista. El clímax debe ser satisfactorio y significativo. No necesita ser espectacular, pero sí debe sentirse como una culminación natural de todo lo que vino antes. El momento de transformación o revelación debe ganarse mediante el desarrollo previo, no simplemente declararse. El cierre debe resonar. Las últimas palabras de tu historia son las que más probabilidades tienen de permanecer en la memoria de tu audiencia. Puedes terminar con una reflexión sobre el significado de lo ocurrido, con una imagen final poderosa, o con una conexión explícita con la situación de tu audiencia. Los detalles sensoriales son el ingrediente que hace que las historias cobren vida. No basta con decir que algo sucedió. Necesitas hacer que tu audiencia lo vea, lo escuche, lo sienta. En lugar de «estaba nervioso antes de la presentación», prueba con «mis manos temblaban mientras ordenaba mis notas por tercera vez». El sudor empapaba la parte de atrás de mi camisa y el murmullo del público al otro lado de la cortina sonaba como un enjambre amenazante. Los detalles específicos crean realidad. El diálogo, cuando es apropiado, añade inmediatez y autenticidad. Escuchar las palabras exactas de los personajes es más impactante que leer resúmenes de lo que dijeron. El buen diálogo es conciso, distintivo para cada personaje, y avanza la historia o revela carácter. La economía es virtud en el storytelling. Cada detalle que incluyes debe servir a un propósito: desarrollar personaje, avanzar la trama, crear atmósfera o sembrar información para más adelante. Los detalles que no sirven a ningún propósito, por interesantes que sean, distraen y diluyen el impacto de tu historia. Una habilidad crucial es saber qué historias contar en qué contextos. No todas las historias funcionan para todos los propósitos. Antes de contar una historia, pregúntate, ¿qué punto quiero ilustrar? ¿Esta historia lo ilustra de manera clara y memorable? ¿Es apropiada para esta audiencia y este contexto? ¿El tiempo que tomará contarla se justifica por el impacto que tendrá? Las mejores historias para la comunicación profesional y personal suelen ser personales. Tus propias experiencias de aprendizaje, fracaso, superación o descubrimiento son material invaluable. Son auténticas, únicas y te posicionan como alguien que ha vivido lo que habla. Además, compartir historias personales, especialmente aquellas que muestran vulnerabilidad, crea conexión y confianza con tu audiencia. Comienza a construir un repertorio de historias.
Reflexiona sobre tu vida buscando momentos de transformación, lecciones aprendidas, errores cometidos y corregidos, mentores que te impactaron, situaciones donde superaste obstáculos. Cada una de estas experiencias es una historia potencial esperando ser forjada. Escríbelas, refínalas, prácticalas hasta que fluyan naturalmente. Capítulo 7. El eco de la voz. Existe un instrumento musical que todos poseemos, pero pocos dominamos verdaderamente. Es un instrumento capaz de transmitir la gama completa de emociones humanas, desde la ternura más delicada hasta la furia más intensa, desde la alegría desbordante hasta la tristeza profunda. Este instrumento es la voz, y aprender a tocarlo con maestría transformará radicalmente tu capacidad de comunicar e influir. Así como el eco amplifica un sonido y lo proyecta más lejos de lo que el sonido original podría alcanzar, una voz bien utilizada amplifica tu mensaje y lo hace resonar en la mente y el corazón de quienes te escuchan. La voz humana es extraordinariamente versátil. Puede variar en volumen desde el susurro más suave hasta el grito más potente. Puede cambiar de tono desde las notas más graves hasta las más agudas. Puede acelerar hasta un ritmo vertiginoso o desacelerarse hasta pausas contemplativas. Puede ser cálida o fría, áspera o suave, monótona o musicalmente variada. Cada una de estas variaciones comunica algo, y el comunicador hábil las utiliza todas conscientemente. El volumen es la variable más obvia pero frecuentemente mal utilizada. Muchos comunicadores hablan demasiado bajo, especialmente cuando están nerviosos, obligando a su audiencia a esforzarse por escuchar. Otros hablan constantemente al mismo volumen, perdiendo la oportunidad de crear énfasis y variedad. El volumen debe adaptarse al espacio, al tamaño de la audiencia y al contenido emocional del mensaje. Como regla general, proyecta tu voz hacia la parte más alejada de la sala. No grites, pero habla con suficiente fuerza para que todos te escuchen cómodamente. Luego, usa variaciones de volumen para crear efecto. Un aumento de volumen puede enfatizar un punto importante o expresar emoción intensa. Una disminución puede crear intimidad, urgencia o suspenso. El contraste es lo que hace que las variaciones sean efectivas. Sin contraste, todo se vuelve uniformemente gris. El tono se refiere a cuán grave o agudo es tu voz. La mayoría de las personas tienen un rango tonal natural que pueden explorar y expandir. Las voces más graves tienden a percibirse como más autoritativas y confiables, mientras que las voces más agudas pueden percibirse como más amigables o entusiastas, aunque también como menos seguras si son excesivamente agudas. Cuando estamos nerviosos, nuestra voz tiende a subir de tono. Esto es un vestigio evolutivo de los llamados de alarma de nuestros ancestros primates. Conscientemente, puedes contrarrestar este efecto respirando profundamente y relajando tu garganta, lo que naturalmente baja el tono de tu voz. Con práctica, puedes aprender a mantener un tono más grave y resonante, incluso bajo presión. La velocidad del habla tiene un impacto enorme en cómo se percibe tu mensaje. Hablar demasiado rápido puede indicar nerviosismo, puede hacer que tu audiencia se pierda y puede parecer que quieres terminar lo más pronto posible. Hablar demasiado lento puede parecer condescendiente, aburrir a tu audiencia o hacer que pierdan el hilo de tu argumento. La velocidad óptima varía según el contexto y el contenido. La información compleja o nueva debe presentarse más lentamente para dar tiempo de procesamiento. La información familiar o las anécdotas pueden fluir más rápidamente. Los momentos emocionales importantes merecen desaceleración. La variación en velocidad, igual que en volumen, crea ritmo e interés. Las pausas son quizás el elemento más subutilizado y más poderoso del repertorio vocal.
El silencio asusta a muchos comunicadores novatos que sienten la compulsión de llenar cada segundo con sonido. Pero las pausas sirven múltiples funciones cruciales. Las pausas dan tiempo a tu audiencia para procesar lo que has dicho. Después de un punto importante, una pausa permite que la idea se asiente antes de que la siguiente comience a competir por atención. Las pausas crean suspenso y anticipación. Una pausa antes de revelar información clave aumenta el impacto de esa revelación. Las pausas te dan tiempo para pensar. En lugar de llenar el silencio con muletillas como este o sea, simplemente haz una pausa silenciosa mientras organizas tu próximo pensamiento. Esto proyecta mucha más confianza y control que un torrente de sonidos de relleno. Las pausas enfatizan. Una pausa después de una afirmación importante le dice a tu audiencia: esto es significativo, préstale atención. El silencio, paradójicamente, puede ser más elocuente que las palabras. La articulación se refiere a la claridad con que pronuncias las palabras. Murmurar, comerse las terminaciones de las palabras, o hablar con la mandíbula apenas abierta dificulta la comprensión y proyecta inseguridad. Una articulación clara y definida facilita la comprensión y comunica precisión y confianza. Para mejorar la articulación, practica exagerando los movimientos de tu boca mientras hablas. Abre la mandíbula más de lo normal. Pronuncia cada sílaba distintamente. Usa tu lengua y labios activamente. Esta exageración en la práctica se traducirá en articulación clara sin exageración en el desempeño real. Los ejercicios de dicción, como los trabalenguas, son herramientas valiosas para desarrollar articulación. Practicarlos regularmente fortalece los músculos involucrados en el habla y desarrolla la coordinación necesaria para una pronunciación clara. La entonación es la melodía del habla, el patrón de subidas y bajadas tonales que acompaña a las frases. Una entonación variada hace que el habla sea interesante y expresiva. Una entonación monótona, donde todas las palabras se pronuncian en el mismo tono, es soporífera y difícil de seguir durante períodos prolongados. La entonación también comunica significado. En español, la entonación ascendente típicamente indica pregunta o incertidumbre, mientras que la entonación descendente indica afirmación o finalidad. Terminar afirmaciones con entonación ascendente, un patrón cada vez más común, puede hacer que suenes inseguro de tus propias declaraciones. La resonancia se refiere a dónde en tu cuerpo parece originarse el sonido. Una voz resonante que parece venir del pecho o incluso del abdomen se percibe como más fuerte, más cálida y más autoritativa que una voz que parece quedarse en la garganta o la nariz. Para desarrollar más resonancia, practica la respiración diafragmática y siente cómo el sonido puede originarse más abajo en tu cuerpo. Coloca una mano en tu pecho mientras hablas y busca sentir vibración ahí. La relajación de la garganta y la mandíbula también contribuye a una voz más resonante. La calidez vocal es una cualidad difícil de definir pero fácil de reconocer. Algunas voces suenan cálidas, acogedoras, humanas. Otras suenan frías, mecánicas, distantes. La calidez proviene de una combinación de factores: tono ligeramente más bajo, ritmo relajado, resonancia en el pecho y quizás, lo más importante, una conexión genuina con lo que estás diciendo y con quienes te escuchan. Para desarrollar tu voz, la grabación y revisión son indispensables. Grábate regularmente mientras practicas presentaciones o durante conversaciones reales si es posible y apropiado. Escucha las grabaciones con atención crítica. ¿Cómo suena tu volumen, tu tono, tu velocidad? ¿Usas muletillas? ¿Hay suficiente variación para mantener el interés? Al principio, escuchar tu propia voz puede ser incómodo.
Muchas personas sienten que su voz grabada suena extraña o desagradable. Esto es normal y se debe a diferencias entre cómo escuchamos nuestra voz internamente a través de la conducción ósea del cráneo y cómo suena externamente. Con exposición repetida, te acostumbrarás al sonido de tu voz real y podrás evaluarla más objetivamente. El cuidado de la voz también merece atención. Tu voz es un instrumento físico que puede dañarse con mal uso. La hidratación adecuada mantiene las cuerdas vocales lubricadas. Evitar gritar o forzar la voz previene lesiones. Calentar la voz antes de usos demandantes, igual que un atleta calienta antes de competir. Prepara tu instrumento para el rendimiento óptimo. Capítulo 8. El mapa de las conversaciones difíciles. Todo explorador sabe que un mapa preciso puede significar la diferencia entre llegar al destino deseado y perderse en territorio peligroso. Las conversaciones difíciles, esas que evitamos porque anticipamos conflicto, incomodidad o rechazo, son territorios que muchos prefieren no explorar, pero los comunicadores efectivos desarrollan mapas mentales que les permiten navegar estas conversaciones con mayor seguridad y mejores resultados. Este capítulo te proporcionará ese mapa. Las conversaciones difíciles vienen en muchas formas. Dar retroalimentación negativa a un empleado, expresar desacuerdo con un superior, confrontar a un amigo sobre un comportamiento problemático, negociar términos conflictivos, disculparse por un error grave, terminar una relación profesional o personal, defender una posición impopular. Lo que tienen en común es que involucran riesgo emocional significativo para al menos una de las partes. El primer territorio a mapear es tu propia preparación interna. Antes de iniciar una conversación difícil, examina tus propias emociones, suposiciones y objetivos. ¿Qué emociones sientes al pensar en esta conversación? ¿Miedo? ¿Ira? ¿Culpa? ¿Resentimiento? Estas emociones no están mal, pero necesitas ser consciente de ellas para que no controlen tu comportamiento durante la conversación. ¿Qué suposiciones estás haciendo sobre la otra persona y la situación? Muchas conversaciones difíciles se descarrilan porque entramos con suposiciones no verificadas que tratamos como hechos. Supones que la otra persona sabe que te molestó. Supones sus intenciones. Supones cómo reaccionará. Cada una de estas suposiciones puede estar equivocada. ¿Cuál es tu objetivo para esta conversación? Si tu objetivo es simplemente desahogarte, ganar una discusión o hacer que la otra persona se sienta mal, probablemente no lograrás un resultado productivo. Los mejores objetivos para conversaciones difíciles se centran en el entendimiento mutuo, la resolución de problemas o el fortalecimiento de la relación a largo plazo, incluso si eso requiere incomodidad a corto plazo. El segundo territorio es la elección del momento y lugar. Las conversaciones difíciles merecen condiciones que les permitan desarrollarse bien. Evita momentos cuando tú o la otra persona estén apurados, estresados, hambrientos, cansados o emocionalmente alterados por otras razones. Elige un lugar privado donde puedan hablar sin interrupciones ni audiencia. Avisa con anticipación que quieres tener una conversación seria. Esto le da a la otra persona la oportunidad de prepararse emocionalmente y evita el efecto de emboscada que puede poner a alguien inmediatamente a la defensiva. El tercer territorio es la apertura de la conversación. Los primeros momentos son cruciales porque establecen el tono para todo lo que sigue. Hay varias maneras de abrir mal una conversación difícil, con acusaciones directas, con lenguaje cargado emocionalmente, con ultimátums, con generalizaciones absolutas. En cambio, abre con lo que podrías llamar una declaración de intención positiva.
Explica por qué quieres tener esta conversación de una manera que demuestre respeto y buena fe. Por ejemplo, valoro mucho nuestra relación de trabajo y por eso quiero hablar sobre algo que me ha estado preocupando, con la esperanza de que podamos resolverlo juntos. Luego, presenta tu perspectiva usando lenguaje que la identifique claramente como tu perspectiva, no como verdad objetiva. En lugar de «tú siempre ignoras mis opiniones», prueba con «he notado que en las últimas reuniones, cuando comparto ideas, siento que no reciben consideración y quiero entender si estoy percibiendo esto correctamente». Esta formulación tiene varios beneficios. Evita las generalizaciones absolutas como «siempre» y «nunca», que típicamente generan defensividad. Reconoce que tu percepción puede no ser la realidad completa. Abre la puerta a que la otra persona ofrezca su perspectiva y mantiene el foco en resolver el problema en lugar de asignar culpa. El cuarto territorio es la escucha activa durante la conversación. Después de presentar tu perspectiva, es fundamental escuchar genuinamente la respuesta de la otra persona, incluso si no es lo que esperabas o querías escuchar. Esto es especialmente difícil cuando la otra persona se pone defensiva, te ataca o niega completamente tu experiencia. Resiste la tentación de interrumpir para corregir, contradecir o defender. Deja que la persona termine de expresarse completamente. Luego, antes de responder con tu propia perspectiva, demuestra que has escuchado parafraseando lo esencial de lo que dijeron. Entonces, si te entiendo bien, desde tu perspectiva, lo que pasó fue... ¿es correcto? Este paso de verificación de comprensión es poderoso por varias razones. Te obliga a realmente escuchar, en lugar de simplemente esperar tu turno para hablar. Le muestra a la otra persona que la tomaste en serio. Corrige malentendidos antes de que escalen. Y muchas veces el simple acto de sentirse verdaderamente escuchado desactiva gran parte de la defensividad de la otra persona. El quinto territorio es el manejo de las emociones durante la conversación. Las conversaciones difíciles frecuentemente elevan las emociones de todas las partes involucradas. Cuando las emociones se intensifican, la capacidad de pensar claramente y comunicarse efectivamente disminuye. Por eso, es crucial tener estrategias para regular las emociones propias y para responder constructivamente a las emociones intensas de otros. Cuando notes que tus propias emociones están escalando, usa la respiración como ancla. Respira profundamente antes de responder. Si es necesario, pide una breve pausa. Necesito un momento para procesar lo que dijiste. Es perfectamente aceptable y mucho mejor que responder reactivamente desde un estado emocional elevado. Cuando la otra persona muestra emociones intensas, la respuesta más contraproducente es invalidar esas emociones o pedir que se calme. En cambio, reconoce la emoción. Puedo ver que esto te ha afectado mucho, o entiendo que estés frustrado con esta situación. Esta validación no significa que estés de acuerdo con su interpretación de los hechos. Significa que reconoces su experiencia emocional como real y legítima. El sexto territorio es la búsqueda de soluciones y acuerdos. Una conversación difícil exitosa no se mide por quién ganó el argumento, sino por si se logró avanzar hacia una mejor situación para todas las partes. Después de que ambas perspectivas han sido expresadas y escuchadas, el foco debe cambiar hacia el futuro. ¿Qué hacemos ahora? Busca soluciones que satisfagan las necesidades fundamentales de ambas partes, no solo las posiciones superficiales. La posición es lo que alguien dice que quiere. La necesidad es por qué lo quiere. Frecuentemente, posiciones aparentemente incompatibles pueden reconciliarse cuando se abordan las necesidades subyacentes. Sé específico sobre los acuerdos a los que lleguen. Los acuerdos vagos como «nos comunicaremos mejor» o «seremos más respetuosos»
son difíciles de implementar y verificar. Los acuerdos específicos como nos reuniremos cada viernes a las 10 para revisar el progreso de los proyectos o antes de tomar decisiones que afecten a ambos, consultaremos con el otro, son mucho más ejecutables. El séptimo territorio es el cierre y seguimiento. Termina la conversación de manera que preserve o fortalezca la relación. Agradece a la otra persona por su disposición a tener esta conversación difícil. Reafirma tu compromiso con los acuerdos alcanzados. Expresa optimismo sobre el futuro de la relación. Después de la conversación, cumple con los compromisos que hiciste. Nada socava más rápidamente la confianza construida en una conversación difícil que el incumplimiento posterior. Si prometiste cambiar algo, cámbialo. Si acordaste hacer seguimiento, hazlo. Hay algunas conversaciones difíciles particulares que merecen consideración especial. Dar retroalimentación negativa requiere equilibrar la honestidad necesaria con el respeto por la dignidad de la otra persona. Enfócate en comportamientos específicos y observables, no en características de personalidad. Ofrece sugerencias constructivas para mejorar, no solo críticas. Reconoce también lo que la persona hace bien. Disculparse genuinamente requiere reconocer específicamente lo que hiciste mal, expresar comprensión del impacto que tuvo en la otra persona, tomar responsabilidad sin excusas ni justificaciones, y expresar compromiso de actuar diferente en el futuro. Las disculpas que incluyen pero o que trasladan la culpa generalmente hacen más daño que bien. Decir no a solicitudes o propuestas requiere claridad y firmeza, pero también puede hacerse con respeto y amabilidad. Evita disculparte excesivamente o dar justificaciones elaboradas que puedan ser debatidas. Un simple entiendo tu solicitud y lamentablemente no puedo aceptarla en este momento es frecuentemente suficiente. Capítulo 9. El espejo de la autenticidad. Cuando miras en un espejo, ves tu imagen reflejada, pero no siempre ves tu verdadero yo. A veces ajustas tu expresión, corriges tu postura, presentas la versión de ti mismo que quieres ver. En la comunicación existe una tentación similar: proyectar una imagen cuidadosamente construida, en lugar de permitir que tu verdadero yo se manifieste. Pero los comunicadores más impactantes son aquellos que han aprendido a usar el espejo de la autenticidad, que han encontrado la manera de ser genuinamente ellos mismos mientras se comunican con otros. La autenticidad en la comunicación no significa decir todo lo que piensas sin filtro, ni ignorar las convenciones sociales, ni negarte a adaptar tu estilo a diferentes contextos. Significa que hay una coherencia fundamental entre quién eres internamente y cómo te presentas externamente. Significa que tu comunicación refleja tus valores reales, tus opiniones genuinas y tu personalidad verdadera, incluso mientras adaptas la forma de expresarlos según las circunstancias. ¿Por qué importa la autenticidad? Primero, porque los seres humanos somos detectores de incongruencia extraordinariamente sensibles. Cuando alguien no es genuino, lo sentimos, aunque no siempre podamos articular exactamente qué nos parece falso. Esta detección de inautenticidad genera desconfianza, y la comunicación sin confianza está condenada al fracaso. Segundo, porque la autenticidad es el fundamento de la conexión real. Cuando te presentas con una máscara, cualquier conexión que logres será con la máscara, no contigo. Las relaciones construidas sobre bases inauténticas son frágiles y superficiales. En cambio, cuando te muestras genuinamente, las conexiones que se forman son con tu verdadero yo, lo que permite relaciones más profundas y duraderas. Tercero, porque mantener una fachada es agotador.
La energía mental y emocional requerida para constantemente monitorear y ajustar una imagen artificial es enorme. Esta energía podría utilizarse mucho mejor enfocándose en el contenido de tu comunicación y en la conexión con tu audiencia. Pero aquí surge una tensión aparente. En capítulos anteriores hablamos de adaptar tu mensaje a tu audiencia, de proyectar confianza, aunque la sientas escasamente, de usar técnicas específicas para ser más persuasivo. ¿No es todo esto una forma de autenticidad? La respuesta está en distinguir entre adaptación y falsificación. Adaptar la forma de tu mensaje para que resuene con una audiencia específica no es falso, es hábil. Usar técnicas para proyectar confianza mientras trabajas en construirla internamente no es deshonesto, es desarrollo personal. Estas adaptaciones son como hablar un idioma diferente según con quién te comunicas. Cambias el vehículo, pero el mensaje subyacente y tu identidad permanecen constantes. La falsificación, en cambio, es pretender ser alguien que no eres, defender posiciones que no crees, proyectar valores que no tienes, construir una persona completamente separada de tu identidad real. Esto es lo que genera la incoherencia que otros perciben y que erosiona la confianza. Para comunicarte auténticamente, el primer paso es conocerte a ti mismo con profundidad. ¿Cuáles son tus valores fundamentales? ¿Qué te apasiona genuinamente? ¿Cuáles son tus fortalezas naturales y tus áreas de debilidad? ¿Qué tipo de comunicador eres de manera natural? ¿Más analítico o más emocional? ¿Más directo o más matizado? ¿Más formal o más casual? Este autoconocimiento te permite construir sobre tu base genuina en lugar de tratar de convertirte en algo que no eres. Una trampa común es imitar el estilo de comunicadores que admiras sin considerar si ese estilo se ajusta a quien realmente eres. Puedes aprender de otros, por supuesto, pero el objetivo no es convertirte en una copia, sino incorporar elementos útiles, de manera que sigan siendo auténticamente tuyos. Tu voz única, formada por tu personalidad, experiencias y perspectivas particulares, es tu mayor activo como comunicador. La vulnerabilidad apropiada es una marca de la comunicación auténtica. Compartir tus dudas, tus errores pasados, tus luchas personales, cuando es relevante y apropiado para el contexto, crea conexión y demuestra humanidad. La imagen del comunicador perfecto e invulnerable no solo es falsa, sino también alienante. La gente se conecta con quienes son humanos, no con quienes pretenden ser sobrehumanos. La vulnerabilidad apropiada no significa desahogarte de todos tus problemas ni compartir información que te haría incómodo que fuera pública. Significa ser selectivamente abierto de maneras que sirvan a tu comunicación y a tu audiencia. Compartir que luchaste con el tema sobre el que ahora hablas con confianza puede inspirar a otros que están en esa lucha. Admitir que no sabes algo puede establecer credibilidad mayor que pretender saberlo todo. La consistencia es otro pilar de la autenticidad. Si tu comunicación varía dramáticamente dependiendo de la audiencia de maneras que van más allá de la adaptación razonable, la gente eventualmente notará las contradicciones. Si dices una cosa a un grupo y lo opuesto a otro, si tus acciones contradicen tus palabras, si tu persona pública difiere radicalmente de tu persona privada, la confianza se erosionará. Esto no significa que debas ser rígido o incapaz de cambiar de opinión. Significa que cuando cambias de opinión lo haces genuinamente, no por conveniencia. Significa que tus valores fundamentales permanecen constantes, aunque su expresión se adapte al contexto. Significa que eres la misma persona esencialmente, ya sea que estés hablando con tu jefe, tu familia o tus amigos. La autenticidad también implica ser honesto sobre tus incertidumbres y los límites de tu conocimiento.
En una era que premia las respuestas rápidas y la aparente seguridad, hay valor enorme en poder decir, no lo sé, no estoy seguro. Esto es lo que pienso ahora, pero estoy abierto a reconsiderar. Esta honestidad epistemológica es refrescante y establece mayor credibilidad que la falsa certeza. El humor genuino es otra expresión de autenticidad. No el humor forzado que suena como si vinieras de un libro de chistes, sino el humor que surge naturalmente de tu perspectiva particular, de tu manera de ver el mundo. Este tipo de humor no puede fingirse ni copiarse, es distintivamente tuyo. Un obstáculo para la autenticidad es el miedo al rechazo. Si muestras tu verdadero yo, existe la posibilidad de que no guste a todos. Este miedo nos empuja hacia versiones diluidas o fabricadas de nosotros mismos que creemos serán más universalmente aceptables. Pero la paradoja es que estas versiones diluidas rara vez inspiran la conexión profunda que buscamos. Es mejor ser genuinamente tú y conectar verdaderamente con algunos que ser falsamente aceptable y no conectar verdaderamente con nadie. Otro obstáculo es el síndrome del impostor, la sensación de que no eres realmente quien aparentas ser, de que no mereces la posición o reconocimiento que tienes, de que eventualmente serás descubierto como un fraude. Este síndrome es extraordinariamente común, especialmente entre personas competentes. La ironía es que quienes más lo sufren son frecuentemente quienes menos lo merecen, mientras que los verdaderos incompetentes rara vez dudan de sí mismos. Si luchas con el síndrome del impostor, reconoce que esos sentimientos, aunque reales, no son necesariamente indicadores precisos de la realidad. Tu presencia en donde estás no es un error ni un engaño. Es el resultado de tus esfuerzos y capacidades reales. Los demás te ven con más precisión de lo que tu crítico interno te permite verte a ti mismo. Desarrollar autenticidad es un proceso continuo de autoexploración, experimentación y refinamiento. Prueba diferentes aspectos de tu comunicación. Nota qué se siente genuino y qué se siente forzado. Ajusta gradualmente hacia lo que es más verdaderamente tú. Con el tiempo, tu comunicación auténtica se volverá más natural y más poderosa. Capítulo 10. El horizonte de la práctica continua. Todo viajero sabe que el horizonte, esa línea donde el cielo parece encontrarse con la tierra, tiene una propiedad peculiar. No importa cuánto avances hacia él, siempre permanece a la misma distancia, invitándote a continuar el camino. La maestría en la comunicación tiene la misma naturaleza. No es un destino al que llegas y donde permaneces, sino un horizonte que constantemente se expande a medida que avanzas, revelando nuevos territorios por explorar, nuevas habilidades por desarrollar, nuevos niveles de excelencia por alcanzar. Este capítulo final no te dará una conclusión cerrada porque el viaje hacia la comunicación efectiva no tiene final. En cambio, te proporcionará un marco para la práctica continua, para el desarrollo sostenido a lo largo de toda tu vida. El primer principio de la práctica continua es que la habilidad comunicativa se atrofia sin uso. No basta con aprender técnicas y conceptos una vez. Necesitan practicarse regularmente para mantenerse afilados. Los músculos que no se ejercitan se debilitan. Las habilidades que no se practican se oxidan. Por eso, debes buscar activamente oportunidades para comunicar, especialmente oportunidades que te desafíen. Busca hablar en público, aunque te intimide. Ofrécete para presentaciones en tu trabajo. Únete a grupos donde puedas practicar como clubes de oratoria. Participa en debates o paneles de discusión. Cada oportunidad es un campo de entrenamiento donde puedes experimentar, fallar, aprender y mejorar. Busca conversaciones difíciles en lugar de evitarlas. Cada vez que eludes una conversación necesaria porque te incomoda,
pierdes una oportunidad de desarrollar esa habilidad crucial. Esto no significa crear conflicto innecesario, pero sí significa no huir del conflicto constructivo cuando la situación lo amerita. Busca diversidad en tus interacciones comunicativas. Habla con personas de diferentes edades, culturas, profesiones, perspectivas. Cada interacción diversa expande tu repertorio y te obliga a adaptar tu comunicación de maneras que refuerzan tu flexibilidad. El segundo principio es la práctica deliberada, no la mera repetición. No se trata de simplemente hablar mucho, sino de hablar con intención de mejorar. La práctica deliberada implica establecer objetivos específicos para cada sesión de práctica, enfocarse en aspectos particulares que necesitan desarrollo, buscar retroalimentación y ajustar basándose en esa retroalimentación. Por ejemplo, si estás trabajando en reducir tus muletillas verbales, podrías enfocarte exclusivamente en eso durante una semana. Grábate, cuenta las muletillas, establece metas de reducción, practica pausar en silencio donde normalmente usarías una muletilla. Este enfoque específico produce mejoras mucho más rápidas que simplemente tratar de hablar mejor de manera general. La retroalimentación es el combustible de la mejora. Busca activamente opiniones sobre tu comunicación de personas en quienes confíes. No solo el cumplido fácil de «estuviste bien», sino retroalimentación específica y accionable. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué podrías hacer diferente? Las personas más útiles para esto son aquellas que te aprecian lo suficiente para ser honestas contigo. Las grabaciones son otra fuente invaluable de retroalimentación. Grábate regularmente y revisa con ojo crítico. Verás cosas que no notas en el momento, gestos nerviosos, patrones de entonación, uso del espacio, expresiones faciales. Esta autoobservación puede ser incómoda al principio, pero es extraordinariamente valiosa para el desarrollo. El tercer principio es aprender de cada experiencia, tanto éxitos como fracasos. Después de cada comunicación significativa, dedica tiempo a la reflexión. ¿Qué salió bien y por qué? ¿Qué podría haber salido mejor? ¿Qué harías diferente la próxima vez? ¿Qué aprendiste sobre ti mismo, sobre tu audiencia, sobre el tema? Los fracasos, aunque dolorosos, frecuentemente son los mejores maestros. Una presentación que no funcionó, una conversación que se descarriló, un mensaje que fue malinterpretado, todos estos revelan áreas de desarrollo que los éxitos podrían haber ocultado. La clave está en no revolcarte en la autocrítica destructiva, sino en extraer lecciones útiles y seguir adelante. Mantener un diario de comunicación puede ser valioso. Registra tus experiencias significativas. ¿Qué comunicaste? ¿A quién? ¿Qué técnicas usaste? ¿Qué resultados obtuviste? ¿Qué aprendiste? Con el tiempo, este registro te mostrará patrones, áreas de fortaleza consistente y áreas que necesitan atención continua. El cuarto principio es la expansión continua de tu conocimiento. La comunicación es un campo vasto que se intercepta con la psicología, la lingüística, la sociología, la neurociencia, la retórica, el teatro y muchas otras disciplinas. Siempre hay más que aprender. Continúa leyendo y estudiando. Explora las disciplinas mencionadas buscando mejoras aplicables a tu comunicación. Estudia a comunicadores que admires, analizando qué hace efectiva su comunicación. Mantente al día con la investigación sobre persuasión, conexión humana y habilidades interpersonales. El quinto principio es la enseñanza como camino de aprendizaje. Cuando enseñas algo a otros, profundizas tu propia comprensión. Busca oportunidades para compartir lo que has aprendido sobre comunicación.
mentora a colegas menos experimentados, facilita talleres, escribe sobre el tema, simplemente ayuda a amigos y familiares a preparar presentaciones importantes. El acto de explicar conceptos a otros te obliga a clarificar tu propio entendimiento, a encontrar ejemplos ilustrativos, a anticipar preguntas y objeciones. Frecuentemente descubrirás que sabías algo solo superficialmente hasta que intentaste enseñarlo. El sexto principio es la paciencia con el proceso. La transformación en un comunicador extraordinario no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, con mesetas, retrocesos aparentes y avances repentinos. Habrá momentos de frustración donde sientas que no progresas, seguidos de momentos donde todo parece hacer clic. Confía en el proceso. Si estás practicando deliberadamente, buscando retroalimentación, reflexionando sobre tus experiencias y continuando tu educación, la mejora vendrá. Puede ser más lenta de lo que desearías, pero será real y duradera. El séptimo principio es mantener el propósito más grande en mente. Las técnicas de comunicación son herramientas, no fines en sí mismas. El objetivo no es simplemente ser hábil, sino usar esa habilidad para contribuir positivamente, para construir relaciones significativas, para inspirar cambio positivo, para resolver conflictos, para compartir conocimiento, para conectar seres humanos. Cuando el desarrollo de habilidades se desconecta del propósito mayor, puede volverse vacío o incluso manipulativo. Los comunicadores más admirables no son aquellos que son más técnicamente perfectos, sino aquellos que usan su habilidad para hacer del mundo un lugar un poco mejor. Recuerda por qué comenzaste este camino. Querías hablar con más confianza, conectar más profundamente, influir más efectivamente, expresarte más auténticamente. Estas aspiraciones son nobles y valen el esfuerzo continuo. Cada mejora en tu comunicación te acerca no solo a mayor éxito profesional, sino a relaciones más ricas y a una vida más plena. El horizonte de la maestría comunicativa seguirá expandiéndose ante ti durante toda tu vida. Habrá siempre nuevos desafíos, nuevas audiencias, nuevos contextos que exigirán nuevas adaptaciones. Esta es la naturaleza del viaje y es lo que lo hace perpetuamente interesante. Así que continúa caminando hacia ese horizonte. Practica con intención, reflexiona con honestidad, aprende con humildad y comunica con propósito. El camino es largo, pero cada paso te hace más capaz de compartir tu voz única con el mundo, de tocar las vidas de quienes te rodean y de dejar tu marca particular en la gran conversación humana que ha continuado desde el principio de nuestra especie y continuará mucho después de nosotros. Tu voz importa. Tu mensaje merece ser escuchado. Y ahora tienes las herramientas para asegurarte de que lo sea.